El caso clínico cervical es un hombre de 39 años que es informático y que tiene un dolor cervical derecho desde hace 2 meses con una sensación de peso hacia hombro y ocasional cefalea occipital. Este dolor empeora al final de la jornada y al girar la cabeza a la derecha no nota irradiación clara por el brazo y refiere breve rigidez matinal. Para nosotros, este caso es un signo de dolor facetario con componente musculoesquelética a nivel de trapecio, fibras superiores, y podemos ver que el signo comparable es la rotación de cabeza hacia la derecha. Antes de empezar tenemos que descartar los red flags cervicales. Empezamos con el Sharp Purser Test para valorar el ligamento transverso del atlas. Después pasamos a la estabilidad del ligamento alar con el Alar Ligament Stability Test, valorando la rotación de la vértebra C2. Y después valoramos la insuficiencia de la arteria vertebral con el test de la arteria vertebral, haciendo una extensión, rotación y inclinación lateral de cabeza, mirando si el paciente siente mareos, parpadeos o nistagmus. Después, al nivel neurológico, para descartar la dolor radicular, hacemos el clúster de Wiener. Primero empezamos con el Upper Limb Tension Test, que se asocia a la neurodinamia del nervio mediano, con una depresión de hombro, abducción, rotación externa, supinación, extensión de muñeca y dedos, y progresiva de codo. Después tenemos la rotación cervical de 60 grados. Pedimos al paciente de rotar la cabeza hacia el lado sintomático y ver si nota dolor. Después tenemos el test de distracción cervical con el paciente en supino, sosteniendo el occipito y aplicando tracción longitudinal. Y por fin hacemos el test de Spiraling con una inclinación lateral de cabeza hacia el lado sintomático, haciendo una carga axial sobre la cabeza del paciente. Para la valoración neurológica y especialmente para descartar una posible radiculopatía, hacemos primero los miotomas con C5, una abducción de hombros, C6, una flexión de brazos, C7, extensión de brazos, C8, una flexión de muñeca y por fin T1, abducción y adducción de dedos. Luego valoramos los dermatomas comparando los dos lados. Primero valoramos C5 en la parte lateral del brazo, C6 en el dedo pulgar índice, C5 en los dedos 3 y 4, C8 en la parte cubital de la mano y por fin T1 en la parte medial del antebrazo. Y por fin, para descartar la radiculopatía, valoramos los
diferentes reflejos. Empezamos con los reflejos bicipitales de ambos brazos, después tricipitales y estiloides. Aquí para la radiculopatía vemos que no hay ninguna afectación porque todo está bien al nivel muscular, al nivel dermatoma y también al nivel de los reflejos. Ante un paciente de 39 años informático con dolor cervical desde hace 2 meses, el examen siempre empieza con los movimientos activos, los AROM. Le pedimos que gire la cabeza a la derecha y ahí es donde aparece el dolor. Buscamos el signo comparable, es decir, el movimiento exacto que reproduce su molestia. En su caso, la rotación derecha y la excitación despiertan el dolor cervical y la pesadez en el hombro. Esto nos demuestra que en el bloqueo tiene un comportamiento mecánico provocado por las posturas prolongadas frente al ordenador. Después hacemos el test de Kemp para reproducir el dolor orejano en las facetas cervicales o bien detectar síntomas radiculares haciendo una rotación, inclinación y extensión cervical. Como no existe una irradiación clara por el brazo, realizamos este test de retracción para descartar una hernia o un problema discal importante. Si la repetición del doble mentón alivia su rigidez matinal o centraliza el dolor, para saber exactamente qué vértebra está fallando, pasamos a las PARIMS, presión locales de atrás hacia adelante. Al presionar el lado derecho de C4 a C5, reproducimos exactamente su sensación de peso en el hombro. Es el diagnóstico de precisión. Localizamos el segmento facetario irritado por las horas de pantalla para poder movilizarlo de forma específica y modular el dolor. Nuestro paciente también refiere cefaleas occipitales ocasionales. Para encontrar el origen, testamos la columna cervical alta, C1 y C2, mediante el test de flexión-rotación. Si la rotación derecha está bloqueada aquí, la musculatura suboccipital es la culpable de su dolor de cabeza. Un informático pasa horas con los brazos hacia adelante. En la palpación buscamos puntos gatillo miofaciales, trigger points. Al presionar el trapecio superior derecho, recreamos al instante esa sensación de carga que pesa sobre su hombro al final de la jornada. Y al palpar los suboccipitales, despertamos su cefalea occipital habitual. Estos músculos se han tensado para proteger el cuello. Liberarlos mediante presión isquémica alivia de inmediato la tensión en el hombro y la cabeza. Para terminar, aplicamos su snag del concepto Mulligan. Coloco mi pulgar en la vértebra derecha que estaba bloqueada. Realizo un ligero deslizamiento hacia sus ojos y le pido que gire la cabeza a la derecha. Magia de la neurociencia, el movimiento que antes dolía ahora se realiza sin dolor y con rango completo. Acabamos de reprogramar su sistema nervioso, demostrándole a su cerebro que su cuello puede moverse libremente.
Y después, como tratamiento de la columna cervical media y baja, realizaremos PIVIMS como presiones posterior-anteriores para progresar al nivel de la movilidad de las vértebras, y hacemos también tracciones cervicales.